Daría mejores. Ahí va, uno. Hola, sean bienvenidos a este episodio titulado Cuando el aula también siente, emociones que transforman la convivencia y el aprendizaje. Mi nombre es Fernando Armijos y soy estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Educación. En este episodio voy a presentar los principales resultados obtenidos sobre mi trabajo de titulación, desarrollado con estudiantes de segundo año de Educación General Básica. Esta investigación surgió a partir de diversas situaciones observadas durante las prácticas preprofesionales. Específicamente, se observó dificultades relacionadas con la expresión emocional, el cumplimiento de las normas, la interacción con el entorno, en este caso de compañeros, la atención y la participación en diversas actividades escolares que se desarrollaban dentro de la institución educativa. Esas experiencias me llevaron a plantear una pregunta: ¿cómo contribuir a la mejora escolar y el rendimiento académico de los niños y niñas del segundo año de educación general básica? Para responder esta pregunta fue necesario comprender que el aprendizaje no solamente no ocurre de manera separada de las emociones. Cuando un estudiante se siente inseguro, frustrado o poco acompañado, se puede presentar dificultades para concentrarse, participar o relacionarse con los compañeros. En cambio, cuando se encuentra un ambiente de confianza, respeto y motivación, tiene mayores posibilidades de involucrarse activamente en diferentes actividades. A lo largo de este episodio también explicaré cómo se desarrolló el análisis de resultados, cuáles fueron los hallazgos importantes en las categorías de educación emocional, convivencia y aprendizaje y qué reflexiones surgieron a partir de esta experiencia investigativa. Antes de presentar los resultados, es importante explicar de dónde proviene la información. Este estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo, con el objetivo de interpretar experiencias, los comportamientos y las relaciones que se producían dentro del aula de clase. Para recopilar los datos se aplicaron 3 instrumentos de evaluación, que en este caso el primero fue una entrevista semiestructurada dirigida a la docente, mediante la cual se conoció su punto de vista sobre el ambiente emocional, la convivencia y el aprendizaje del grupo. El segundo fue un grupo focal con los estudiantes, las cuales me permitió escuchar sus opiniones y experiencias frente a este tema. Y finalmente se utilizó el diario de campo para registrar las situaciones observadas durante las prácticas preprofesionales. La utilización de estos instrumentos me permitió analizar el problema desde diferentes perspectivas. Por una parte se encontraba la experiencia de la docente, por otra las voces de los estudiantes y además las observaciones elaboradas durante la observación del aula. Posteriormente, la información fue organizada con 3 categorías principales, que fueron educación emocional, convivencia y aprendizaje. La comparación entre estas fuentes permitió identificar coincidencias, dificultades persistentes y qué cambios lograron producirse dentro de los estudiantes. El análisis preliminar señaló que el ambiente emocional del aula se encontraba inicialmente inestable. Las posibles causas que se pudieron identificar fueron los cambios repentinos de docentes, la falta de continuidad en los procesos educativos y las dificultades de ciertos estudiantes para adaptarse a las normas escolares. Estas situaciones repercutían en la organización del aula y en la disposición hacia el aprendizaje. La primera categoría que se analizó fue la educación emocional, las cuales los resultados permitieron identificar durante las clases que los niños expresaban emociones como la alegría, curiosidad, timidez, inseguridad y frustración. Esas emociones podían hacerse visibles desde diferentes maneras. Algunos estudiantes mostraban entusiasmo al participar en actividades lúdicas, vuelta que otros se sentían inseguros o debían responder frente a grupo. También aparecía la frustración cuando una tarea resultaba difícil o cuando no lograban comprender alguna orden brindada por el docente. A partir de estas observaciones, comprendí que muchas conductas suelen interpretarse únicamente como una forma de interés o indisciplina. Pueden estar relacionadas con emociones que los niños todavía no saben reconocer o comunicar. Un ejemplo de esto sería que detrás del silencio de un estudiante puede existir el miedo a equivocarse. También detrás de una reacción impulsiva puede encontrarse frustración, incluso la negativa a realizar una actividad que está asociada con inseguridad o con la percepción que la tarea es demasiado compleja. Esta situación demuestra que la importancia de enseñar a los niños a reconocer lo que sienten, identificar causas,
de sus emociones y buscar formas apropiadas para expresarlas. No basta simplemente con decirles que se tranquilicen o que se comporten bien. Es necesario ofrecerles herramientas concretas para comprender lo que ocurre en su interior. Los hallazgos también mostraron que el acompañamiento de la docente, la generación de confianza y el uso de actividades lúdicas contribuyeron a una mejor participación y motivación. Cuando los estudiantes se sentían escuchados y acompañados, mostraban una disposición más amplia para lograr participar, preguntar y continuar con diferentes actividades. Estos resultados coinciden con las investigaciones recientes que destacan una relación directa entre la educación emocional, la regulación de las emociones, la cooperación y la convivencia escolar. En conjunto, estos aportes respaldan la necesidad de trabajar las emociones mediante experiencias pedagógicas continuas y vinculadas con la vida cotidiana del aula. Por lo tanto, la educación emocional debe entenderse como una dimensión permanente del proceso educativo. No debería reducirse a una actividad ocasional, sino simplemente a una conversación realizada únicamente cuando aparece un conflicto. La segunda categoría que se pudo analizar es la convivencia escolar. En esta dimensión se identificaron dificultades relacionadas con el respeto de turnos, el seguimiento de las normas, la permanencia dentro del aula y la resolución adecuada de los desacuerdos. Aunque algunas situaciones están protagonizadas por determinados estudiantes, sus consecuencias afectaban al grupo completo. Una interrupción constante podía detener una explicación, reducir la concentración de los compañeros y generar nuevas discusiones. Lo que esto me llevó a comprender que la convivencia escolar no solamente depende únicamente del comportamiento de cada uno, sino que se construye de manera colectiva por medio de las relaciones, las normas de convivencia, el diálogo y las respuestas que ofrece el docente frente a diversas dificultades. Durante la investigación también se evidenciaron estrategias que ayudaron a mejorar progresivamente el ambiente. La docente estableció normas concretas de participación, organizó tiempos para trabajar, turnos para hablar, se desarrolló actividades de regulación emocional y también se utilizó recursos lúdicos. Estas acciones favorecieron un espacio más tranquilo, respetuoso y organizado. Un aspecto muy importante fue la claridad de las normas que los niños que necesitaban comprender, ya que también es una norma importante. Por ejemplo, respetar el turno para hablar no debe presentarse únicamente como una obligación, sino también puede expresarse como una forma de escuchar, valorar las ideas de los compañeros y permitir que todos participen. Además, los conflictos no deberían verse solamente como problemas que deben eliminarse, sino que también pueden convertirse en oportunidades para aprender a dialogar, reconocer errores, expresar desacuerdos y buscar soluciones. En mi experiencia durante las prácticas preprofesionales, comprendí que la intervención de una docente, basada únicamente en el llamado de atención, puede detener una conducta por un momento, pero no siempre ayuda al estudiante a comprender lo sucedido. En cambio, cuando un docente pregunta qué ocurrió, cómo se sintieron las personas involucradas y qué alternativa podrían seguir, el conflicto se transforma en una experiencia educativa. Por esta razón, es necesario comprender y fortalecer la convivencia, crear espacios de diálogo, actividades cooperativas y oportunidades para practicar el respeto y la empatía. La tercera categoría analizada fue el aprendizaje. Los resultados mostraron una relación directa entre el ambiente emocional, la convivencia, la atención y la participación de los estudiantes. Cuando los niños se sentían seguros, motivados y acompañados, expresaban un mayor interés en participar, jugar, preguntar y descubrir nuevos conocimientos. Por el contrario, cuando había algún tipo de conflicto, interrupciones o desorden, se dificultaba la concentración y el desarrollo de actividades escolares. Este hallazgo me permitió cuestionar la idea de que el rendimiento académico no depende únicamente de la capacidad intelectual o del esfuerzo individual. El aprendizaje también está condicionado por el clima áulico, las relaciones entre compañeros y la manera en que cada estudiante afronta sus emociones. Pensemos por un momento que en un niño que llega preocupado al aula, aunque el docente presente una situación, es posible que su situación permanezca centrada en aquello que le preocupa.
De igual manera, un estudiante teme ser ridiculizado para evitar responder incluso cuando conoce la respuesta. En contraste, un ambiente donde se reconoce el error como parte del aprendizaje ayuda a que los niños participen con una mayor confianza. Cuando el estudiante sabe que puede equivocarse sin recibir burlas, se atreve a preguntar, compartir ideas y probar nuevas soluciones. Por ello, el acompañamiento emocional no representa una pérdida de tiempo académico. Al contrario, puede facilitar las condiciones necesarias para aprender. Una actividad breve para reconocer el estado emocional del grupo, una dinámica de respiración o un espacio de diálogo pueden ayudar a recuperar la atención y continuar con la clase. Desde diferentes perspectivas, enseñar implica trabajar de una manera articulada los contenidos curriculares, las emociones y las relaciones sociales. Al integrar las tres categorías, se encontró que la educación emocional, la convivencia y el aprendizaje mantienen una estrecha relación, por las cuales las emociones influyen de manera en la que los estudiantes participan y reconocen sus emociones y se relacionan. A su vez, la convivencia puede favorecer o dificultar la atención, la concentración. Finalmente, estas experiencias de aprendizaje también generan emociones como la satisfacción, curiosidad, miedo, inseguridad o frustración. Por esta razón, estas categorías no deben de analizarse de manera aislada, sino que forman parte de una misma realidad educativa. La pregunta preliminar a la respuesta de investigación señala que la convivencia escolar y el rendimiento académico pueden fortalecerse mediante estrategias de educación emocional que van orientadas al reconocimiento, la expresión y regulación de las emociones. Esas estrategias deben complementarse con actividades lúdicas, normas claras de convivencia, espacios de diálogo y participación activa y acompañamiento docente. Entre las acciones que se podrían desarrollarse se encuentran el uso de tarjetas emocionales, cuentos, dramatizaciones, juegos cooperativos, acuerdos de convivencia, momentos de reflexión después de un conflicto. Sin embargo, la aplicación de estas estrategias requiere continuidad. Una vez aislada, puede generar interés, pero difícilmente producirá transformaciones a largo plazo. El trabajo emocional debe incorporarse de manera sistémica como una rutina en el aula. En este momento quisiera plantear una pregunta para quienes escuchan este episodio. ¿Cuántas veces hemos corregido una conducta sin preguntarnos qué emoción hay detrás de ella? Reconocer esa emoción no significa justificar todas las conductas, significa comprenderlas para intervenir de una manera más educativa. El desarrollo de mi investigación también transformó mi manera de comprender cuál es el rol del docente. Al inicio de las prácticas preprofesionales, algunas situaciones podían parecer únicamente problemas de comportamiento. Sin embargo, la observación, el diálogo con la docente y las voces de los estudiantes me permitieron reconocer que muchas de esas situaciones tenían una dimensión emocional. Entre los principales aprendizajes fue comprender que cada conducta comunica algo. El docente necesita observar con atención, escuchar y evitar conclusiones apresuradas. Otro desafío consistió en organizar la información obtenida mediante los distintos instrumentos. No se trataba únicamente de describir lo ocurrido, sino de comparar las fuentes, identificar patrones y construir una interpretación relacionada con la pregunta de investigación. También resultó desafiante seleccionar los hallazgos para poderlos comunicarlos de una manera clara. La elaboración de este podcast también me permitió trasladar los resultados académicos a un formato más cercano, dinámico y accesible. Es por eso que considero que este recurso puede aportar a otros estudiantes que se encuentran realizando sus trabajos de titulación, porque demuestra que los resultados de una investigación pueden comunicarse más allá de un documento escrito. También puede ser útil para docentes interesados en comprender la relación entre emociones, convivencia y aprendizaje. Para finalizar este podcast, quiero recuperar 3 ideas principales. Primero, las emociones influyen en la participación, las relaciones sociales y la disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje. Segundo, la convivencia escolar mejora cuando existen normas claras, diálogo y acompañamiento docente, y oportunidades para desarrollar la autorregulación y la empatía. Tercero, un ambiente emocionalmente seguro favorece la atención, la confianza y la participación activa de los niños.
Los resultados de esta investigación sugieren que educar emocionalmente no es una tarea adicional o secundaria, sino que es una condición importante para construir aulas más respetuosas, organizadas y que estén abiertas al aprendizaje. Muchas gracias por acompañarme en este episodio titulado Cuando el aula también siente. Espero que estas reflexiones que les he compartido les motiven a observar una mayor sensibilidad a aquello que ocurre detrás de cada conducta y a reconocer que a través de aprender, antes de aprender un contenido, todo estudiante necesita sentirse seguro, valorado y motivado. Mi nombre es Fernando Armijos y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.